En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a este curso Siervos de la Palabra. De verdad que el nombre mismo, me voy a detener un poquito para justificar el nombre del curso, y ya desde ahí van a ver por dónde vamos a ir caminando. En este primer episodio vamos a hablar de los profetas. Así que vamos adelante. Insisto nuevamente, este curso es para ustedes, es pensado para que nos ayude a tener un encuentro, un acercamiento con la palabra, y pues vamos a tratar de hacerlo a partir de ahora. Y en primer lugar está la palabra. Generalmente, cuando decimos esta expresión dentro del ámbito de la fe, solemos referirnos a la Sagrada Escritura en sí misma. De hecho, este curso surge como respuesta a la llamada del mes de la Biblia, que es septiembre, por varias razones, por supuesto, pero surge como una respuesta a este mes, a esta sintonía con nuestra iglesia del mes de la Biblia. Pero lo primero que quiero que recordemos es lo que decía el Papa Francisco en consonancia pues con todo el magisterio y con cualquier cristiano bien informado. La palabra de Dios precede y excede a la Sagrada Escritura. Antes de que haya Biblia, hay palabra de Dios. Aun cuando hay Biblia, hay palabra de Dios que no está contenida, o permítanme usar esta terrible expresión porque la voy a decir como si fuera algo negativo, pero permítanme, que no está limitada a la Sagrada Escritura. En ese sentido, es grato recordar, por ejemplo, que ya desde el principio, y en una de las reflexiones que a mí más me gusta compartir, desde el principio de la Sagrada Escritura, nos encontramos con la palabra de Dios. Y al decir nos encontramos con la palabra de Dios, es que basta abrir la Biblia, el libro de los libros, el libro sagrado, para recordar que apenas empezando se nos habla ya de un caos y una confusión que están allí de alguna manera llenando este vacío de Dios, llenando esta oscuridad. Si ustedes recuerdan, apenas así empieza el libro de Génesis, cuando todo era caos y confusión, cuando había oscuridad, bastó que pasara algo para que todo encontrara su lugar, su orden, y para que la luz existiera. Que Dios dijera, que Dios diera su palabra. Y esta reflexión a mí me gusta muchísimo. Esto primero, que lo estoy tratando en este momento como una introducción, en realidad me ha servido en otros momentos para hacer una reflexión, porque creo que nosotros mismos nos damos cuenta de que hemos tenido momentos de caos y confusión, a veces emocionales, sobre todo, pero también a veces personales, familiares, laborales, estudiantiles, qué sé yo. En todo momento puede haber un espacio para el caos y la confusión. Y a veces cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues la verdad es que yo no sé propiamente. ¿Se imaginan que yo pudiera decirles qué hacer en todo momento? No, pues yo sería Dios, ¿verdad? No, yo no sé hacer, yo no sé lo que hay que hacer todo el tiempo, no lo sé. A veces ni de mí mismo, a veces ni a mí mismo me entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acudir a la palabra, porque la palabra siempre va a ordenar el caos, va a aclarar, a iluminar la oscuridad. La palabra siempre va a hacer que haya paz entre tanta confusión. La palabra de Dios es que pareciera hasta de alguna manera como broma, de verdad, como broma cuando se dice, pero es que hay que repetirlo todo el tiempo. La palabra de Dios es eficaz. Pero cuando decimos que es eficaz, lo estamos haciendo no en un sentido de eslogan, por supuesto, ni repitiendo una cita bíblica, ¿no? Sino creyendo realmente eso que estamos diciendo, que esta palabra realmente hace algo, que eso significa ser eficaz, que hace algo en nuestras vidas, que no es una palabra que simplemente, y lo hemos hecho demasiadas veces, pero que no solamente nos ayuda para saber más,
No, no, no. Es una palabra que nos ayuda para vivir mejor, para vivir más plenamente. Entonces, la palabra, en primer lugar, nuestro curso, repito, se llama Siervos de la Palabra. Entonces, primero lo que hay que distinguir es ¿qué palabra? ¿La palabra de quién? Y en este caso, pues, aunque de alguna manera es evidente, pues hay que retomarlo siempre. Nos referimos a la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino a esa palabra que perdón, me adelanté. Esa palabra que crea en primer lugar. La palabra que crea es una palabra que gracias a ella todo ha llegado a existir. Así lo dice la misma escritura, justamente cuando dice que la palabra es la artífice de todo cuanto existe. Pero esta palabra no solamente crea, sino que tenemos la experiencia de que en nuestra vida, en nuestra existencia, a veces las cosas van bien y a veces no va nada bien. Entonces, a veces hay que sanar nuestras vidas. ¿Qué nos hará falta? Una vez más decimos la palabra. Porque recuerden esa frase tan preciosa que dice, basta una palabra tuya. Basta una palabra tuya. Una sola palabra tuya es suficiente para ser sanos una vez más. Y es que en este caso nos damos cuenta de que la palabra también salva. En una ejemplificación bastante lejana, yo lo sé, no podríamos poner un ejemplo si no fuera más bien una experiencia de vida, pero permítanme decirlo, ¿no? Si de repente tú ves que alguien está a punto de ingerir equivocadamente un veneno porque cree que es refresco, puesto que está un vaso junto a un refresco y lo toma para tomarlo, y tú ves que lo va a ingerir, le dices no lo hagas, le dices cuidado, le dices alto, lo que le digas, esa palabra le ha salvado. Y es una ejemplificación lejanísima, pero es para que entendamos que también la palabra puede salvar. No solamente ha creado, no solamente ha dado existencia, sino que a esa existencia también le da sentido. Ah, bendito es el Señor que ahora tenemos un sentido de vida. Bendito es el Señor, por supuesto, pero la cosa no acaba ahí, porque no es suficiente saber el sentido. Hace falta tener la fuerza, la voluntad, la determinación para ir en pos de esa meta que nos ha dado tal sentido. Pero nos damos cuenta de que no siempre nos es posible. Por eso, una vez más, requerimos de esa palabra. Pero ahora ya no va a ser una palabra que cree, ni que sane o salve, sino que también santifique en el mejor de los sentidos, no como una experiencia de pasividad, sino como una experiencia de aceptación y docilidad a lo que esta palabra nos está indicando. Porque la santificación no es ponerse, perdonen la expresión tan ridícula que voy a usar, pero la tenemos nosotros, flojitos y cooperando, ¿verdad? No, 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 eso no es la santificación. Quien piense eso de la santidad no ha entendido que la santidad es la parte de Dios y la parte del hombre, y que entonces nos corresponde también hacer algo. Así pues, entonces de esa palabra es de la que hablamos en este curso, de la que queremos o vamos a hablar, de ser siervos. Pero para hablar de ser siervos, es necesario entonces entrar a otro punto, que ya no es la palabra, sino que es el pueblo, y escucha esta expresión porque esta expresión es muy bonita, el pueblo oyente de la palabra. Porque esta palabra que existe antes de la Sagrada Escritura no fue dicha solamente al aire. Es una palabra que tiene un destinatario. Creo que todos recordaremos este famoso circuito, por así llamarlo, del habla. ¿Se acuerdan? Que de manera muy resumida y obviamente muy simplista, decían antes emisor, receptor y mensaje. O el día de hoy se sabe que hay muchos más ingredientes, ¿verdad? En esta grandísima receta de la comunicación, pero dejémoslo, permítame dejarlo de momento así, en decir emisor, receptor y mensaje. El emisor es Dios.
La palabra es la palabra de Dios, pero ¿quién es el receptor? Ese es el punto. Y entonces nos damos cuenta de que hay un pueblo, en primer lugar, elegido para ser el receptor de esta palabra. El pueblo de Israel que vemos allí, miren, tenemos que verlo hasta con una lupa, porque es una región tan pequeña, es una región tan, para algunos, tan despreciable, en el sentido no de la dignidad, sino en el sentido de la cantidad. Si alguien te dice, tengo 1.000.000 de pesos, se me cae 50 centavos, es despreciable la cantidad de 50 centavos comparada con 1.000.000 de pesos. Pero no nos metemos a la dignidad del pueblo. Es despreciable este pueblo en un sentido simplemente cuantitativo, porque es pequeño, la extensión es muy pequeña, porque aunque tiene varias cosas a su favor, pues no es el único lugar que las tiene, en fin, ¿no? Pues este pueblo ha sido elegido, así es el pueblo que Dios ha elegido como receptor primero de su palabra. Y esto es algo que debe a nosotros, primero, enorgullecernos como raza humana. Debe enorgullecernos que Dios quiso hablarle al ser humano. No importa si fue nuestro pueblo o no fue nuestro pueblo de sangre. Somos seres humanos. Entonces imagínense qué belleza que Dios haya querido comunicarse con nosotros. Deben enorgullecernos, pero también debe hacernos una confrontación directa. Dios ha hablado. Creo, me parece que podemos compartir la siguiente experiencia en la cual de repente estás con alguien que es tu amigo, que es tu conocido, quien tú creas, y de repente le dicen tenga y le dan un papelito doblado a la mitad, un mensaje, y lo abre y su cara cambia. No sé si te imaginaste que cambia porque se llena de miedo o cambia porque se llena de alegría y voltea a ver, o no sé qué imaginaste. Su cara cambia. Ese mensaje le ha cambiado la cara. Y entonces te puedo asegurar que cualquiera de nosotros tendría en mente esa pregunta. ¿Qué dice ese mensaje? ¿Por qué ha mudado su rostro? ¿Por qué ha cambiado su expresión? ¿Qué dice ese mensaje? Y entonces es por eso que nosotros necesitamos también acceder al contenido de ese mensaje. ¿Qué es lo que le ha dicho Dios? En este caso ya juntamos las dos ideas. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a este pueblo? Entonces hay que conocer a ese pueblo, por supuesto, el pueblo de Israel. Y hay un momento sobre todos, que cronológicamente no es el primero, pero sí es el más importante en la historia de este pueblo. Y me refiero al Éxodo. Este momento, cronológicamente, no está en la fundación del pueblo. La fundación del pueblo está en el siglo XIX a.C. con Abraham y los patriarcas. El Éxodo está en el siglo XIII a.C. Cronológicamente no está al principio, pero sí es el más importante, porque justamente de la experiencia del pueblo del Éxodo, en el Éxodo, es que surge esta fe fuerte, firme, una fe en el único Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues algo muy sencillo. Recuerdo mucho un curso bíblico de historia de la salvación, justamente, en el que se decía lo siguiente, hablando de los patriarcas y hablando del Éxodo y de todos los temas de cualquier curso sobre historia de la salvación, a mí me encantaba la frase con la que el autor Julio Alonso Ampuero le llamaba a este pasaje. No sé si él la inventó, no sé si alguien más la inventó, pero yo de él la leí, Julio Alonso Ampuero, El brazo fuerte de Yahvé, se llama este curso de historia de la salvación, y dice, de la servidumbre al servicio. Es una belleza, es una belleza, porque servidumbre es la que estaban viviendo en Egipto. Eran servidores sirvientes, ¿sí? Era una servidumbre obligada, forzosa, que no tenía para nada
la mirada puesta en la dignidad del que servía, en absoluto, en absoluto. No tenía puesto tampoco la mirada puesta en la eternidad, para nada, o si acaso en la propia, pero la de los judíos no. Los egipcios estaban aplastando al pueblo de Israel, pero Dios vino a liberarlos. Pero fíjate qué hermoso, porque nadie, nadie puede servir si no es libre. Por eso es que Dios necesita liberarnos de la esclavitud para que nosotros podamos ser, por libre decisión y libre opción, podamos ser siervos, servidores. Entonces, por eso el Éxodo, que marca un corte en la historia de Israel, es pasar de la servidumbre, es decir, de la esclavitud, al servicio. Por eso es que nuestro curso se llama en primer lugar siervos de la palabra. Lo que implica es que necesitamos ser también libres para ser siervos. Libres. Si no somos libres, no podemos servir a la palabra. Porque la esclavitud, aunque nosotros casi siempre la podemos observar en un sentido físico, en realidad eso es lo más externo de la esclavitud. La esclavitud se verifica en que nos volvemos, y ahora entenderán mucho el Nuevo Testamento, nos volvemos sordos ante la palabra y por tanto nos volveremos mudos para poder proclamarla. Por eso en el Nuevo Testamento hay tantos endemoniados sordomudos. Estos hacen referencia con la fe. No crean que hace referencia directamente a una posesión para empezar, ni tampoco hace referencia directamente a algo físico como es la sordera y la mudez. No, no, no. Hace referencia a la fe. Y entonces lo que hace Jesús es que primero cura la sordera. Jesús siempre va a curar primero la sordera, porque para poder proclamar la palabra hay que escucharla. Entonces, esa es la esclavitud. Y en ese sentido, nosotros ni estamos en Egipto, ni estamos endemoniados, podríamos decir, pero sí somos esclavos de muchas maneras. Y lo percibimos cuando nos damos cuenta de que en lugar de hacer lo que la palabra dice, porque no lo escuchamos, no lo hacemos, y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Verdad? He ahí pues la esclavitud más fuerte, la del hombre que cree que es libre cuando en realidad es esclavo de sus mismas pasiones, es esclavo de sus mismas ideas. Ese hombre, esa mujer no son para nada libres y por tanto no pueden ser servidores, no pueden ser siervos de la palabra. Por eso hay que es este curso que, siendo honesto, y por eso empecé con una cita del Papa Francisco, que yo sabía que iba a desubicar el contexto, pero yo lo tenía planeado un poquito más en un ámbito, como usualmente lo hacemos, tipo exegético. Cuando de repente vi que el Señor me estaba llevando por otros lados y dije, pues donde tú digas, Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es este ámbito? Un ámbito de encuentro con la palabra, justamente. Este nuevo encuentro con la palabra. Por eso lo primero que hemos dicho es, ¿qué es la palabra? Y por eso dijimos, fíjese, en el mes de la Biblia, dije al principio que la palabra precede y excede a la Sagrada Escritura. Entonces, en el mes de la Biblia tenemos que recordar que la palabra es más grande que la Biblia está supeditada a la palabra de Dios y que esta palabra ha sido dada a un pueblo, ¿verdad? Es lo que hasta ahorita lo que llevamos y ese es justamente el pueblo que se vuelve siervo de Dios gracias a la liberación de la esclavitud total que se verifica en la esclavitud del pecado. Bien, entonces esos son los siervos de la palabra, o esos vamos a intentar ser nosotros en cuanto siervos de la palabra. Y el primer tema tiene que ver, ya dicho todo lo anterior, tiene que ver con un grupo que fue definitivamente servidor de la palabra, siervo de la palabra. No referimos, como lo suponemos y como dijimos al principio, a los profetas. Para esto, quiero que leamos una cita bíblica
Hebreos capítulo 1, versículo 1. Esta, esta cita, Hebreos 1:1, es una muy socorrida o muy, mejor dicho, recurrida en el estudio de la teología, y sobre todo la teología de la revelación, y se leen usualmente los primeros dos versículos. Pero hoy ustedes y yo leeremos únicamente el primer versículo del primer capítulo de la carta a los Hebreos. Una carta que, por cierto, durante mucho tiempo se pensó que había sido escrita por San Pablo, pero con el tiempo se han dado cuenta de que pues no es así. Y es un versículo muy sencillo. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Muchas veces. Yo me acuerdo que mi primera versión que yo recuerdo era muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, entendiéndose a todos los antepasados, por supuesto, todos, 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 por medio de los profetas. Es que el profeta tenía, era, hace algún tiempo tuvimos un curso sobre los profetas y de ahí tomamos también algunas ideas. En este curso decíamos que había algo así como una institución profética, es decir, la profecía era hasta cierto punto como un rasgo, permítame usar esta expresión, profesional. Por eso era una institución. Pero pues sabemos que el Espíritu sopla donde quiere, como quiere y con quien quiere. Entonces el Señor puede hacer surgir profetas desde lo más variopinto, por supuesto. Recordamos, por ejemplo, a Amós, que Amós decía, yo no soy ni profeta ni hijo de profetas porque ya había como un linaje profético, según la idea de algunos, ya había como un clan profético, todo esto es institución justamente, pero el Señor jamás se va a limitar a nuestras ideas, por supuesto. Pensando en esto entonces, hay que retomar este punto. Primera idea. Por eso les digo que esta cita se utiliza mucho para hablar de la revelación de Dios. Primera idea. Dios ha hablado. Eso es lo primero. Nosotros, quiero que veamos esto, no nos encontramos ni creemos en un Dios que no habla, en un Dios mudo. No creemos en eso. Creemos en un Dios que habla, en un Dios que al igual que nosotros, fíjense nada más, ustedes y yo lo repetimos constantemente y lo atribuimos o lo verificamos o lo decimos de nosotros, pero podemos aplicarlo a Dios. Ustedes deben recordar que decimos así, la boca habla de lo que el corazón abunda, ¿sí? Aquello de lo que en el corazón hay en exceso, está lleno nuestro corazón, de eso nuestra boca va a hablar. Y lo decimos de nosotros, y no está mal, para nada mal, por supuesto, pero quiero que pensemos que justamente también podemos decirlo de Dios. La palabra de Dios va a compartir lo que hay en el corazón de Dios. Y más en Él, porque ustedes y yo todavía podemos vivir ese doblez, ¿verdad? En el cual a veces tenemos algo y mentimos, pero en Dios no se puede dar eso. Entonces, cada vez que Dios habla, fíjate, te voy a decir una expresión filosófica. Ah, no es difícil, pero no tengo tiempo de explicarla. Entonces, solamente quisiera que la tomemos, la medio comprendamos o comprendamos bien, por supuesto, y avanzamos. La esencia de Dios es su misma existencia. ¿Qué significa esto? A ver, vamos por partes. Nosotros podemos verificar que en todos los seres creados, la esencia puede estar sin la existencia. Si yo les pregunto, ¿qué es? ¿Cuál es la esencia de los dinosaurios? Pues podemos definir a los dinosaurios, podemos saber cuál es su esencia, aunque ya no existan, ¿verdad? Ya no hay, ya no existen. Pero
La esencia de Dios es su misma existencia. En Dios, esencia y existencia se identifican. ¿Por qué es importante decir esto? Escucha, a ver, esto es, espero que quede claro la primera, porque es muy sencillo si queda claro la primera. Dado que uno habla de lo que en el corazón, en el interior hay, dado lo que uno habla de su esencia, y la esencia de Dios es su misma existencia, entonces cuando Dios habla, ¿qué es lo que hace? Da existencia. Por eso cuando Dios ha hablado, su palabra nos ha dado existencia. ¿Sí? Ese es el punto importante. A eso quería llegar con eso que estoy diciendo. Nosotros existimos porque Dios ha hablado. Dice la palabra también, ¿no? Retiras tu soplo y morimos. Porque el soplo es ese halo que hay en Dios cuando habla, ¿sí? Entonces, ese soplo divino como el que insufló en las narices de Adán, según el relato del Génesis, eso es lo que nos da existencia. Si no, si Dios no habla, no existiríamos. Así de sencillo. Bueno, entonces Dios ha hablado. Y en ese hablar, en primer lugar, escucha, nos comunicó su existencia. No me refiero a que nos habló de su existencia, sino que al hablar nos hizo existir. Muchas veces habló Dios. Lo primero que hizo cuando habló Dios fue crearnos. Después, cuando Dios siguió hablando, ahora sí, se empezó a comunicar a él lo que él era. Eso es lo que llamamos revelación. Pero ¿a quién lo dijo? Lo dijo a nuestros antepasados, dice. Bueno, me voy a regresar de hecho, pero lo digo de una vez aunque me regrese. Lo dijo a los antepasados por medio de los profetas. Pero, pero, antes tenía que haber dicho que lo hizo de muchos modos y muchas veces. Pero enfatizo el muchos modos. Es decir, que cuando Dios se ha expresado, su palabra no es necesariamente auditiva, por así decirlo, o proposicional, sujeto, verbo, predicado, o una palabra como la que estoy diciendo exactamente ahora. Sino que Dios cuando se comunica con nosotros, escuchen esto, es genial, lo hace con hechos y palabras intrínsecamente ligadas entre sí. Y el primer hecho con el que Dios se comunica es la creación. Romanos 1:19. Porque lo invisible de Dios se hace visible a través de las criaturas. Entonces Dios nos habla a través de un primer libro, por así llamarlo metafóricamente, por supuesto, que es el libro de la creación. A partir de este libro, Dios ya está hablándonos. Por eso es que muchas veces podemos llegar a hablar de Dios basándonos en la creación. Y yo sé que muchos cuando hacen algún ejercicio de este estilo, hablan, por ejemplo, de la perfección de la creación, hablan del equilibrio de la creación, hablan de la belleza de la creación y a partir de allí entienden la belleza de Dios, el equilibrio, el orden que hay en Dios, la perfección que hay en Dios, porque dicen así, lo habrán escuchado ustedes, porque toda creación refleja a su creador. ¿Verdad? Entonces, si la primera forma en la que Dios nos habla es a través de la creación, entonces es evidente que a través de la acción podemos saber cómo es Dios. Esos son los hechos, pero no nada más esos hechos, pero ahorita vamos a hablar un poquito más. Hechos y palabras intrínsecamente ligados entre sí, decíamos, ¿no? Eso lo dice nuestra iglesia, por supuesto, en los documentos oficiales. Y ahora sí, caemos. ¿Por medio de quién ha hablado? Por medio de los profetas. Y en particular los profetas de Israel, por supuesto. Pero yo quisiera que hoy voy a decirlo así. Y voy a poner un ejemplo o un par de ejemplos, ¿no? Empiezo con el que me siento autorizado, puesto que es un testimonio público
de un cantautor católico, pero como este hay cientos de testimonios. Luis Enrique Ascoy, que actualmente sigue sirviendo a Dios a través de la música evangelizadora, pero ya también con sus hijos, con su esposa también, por supuesto, pero delante del pueblo de Dios aparece Luis Enrique Ascoy con sus dos hijos y su esposa los acompaña como manager, pero entonces ya no se presenta como Luis Enrique Ascoy, sino se presenta como Los Ascoy, ¿verdad? Bueno, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Porque él en un concierto compartía su experiencia. Si ustedes lo escuchan, tiene una voz tan bonita, compone de una manera tan hermosa que hace reflexionar unos cantos o canciones, como quieran llamarles. Mira, que de verdad yo recomiendo mucho a Luis Enrique Ascoy. La única vez que lo he visto, estuvo en Coatepec, aquí cerca de Jalapa. Tuve que ir porque de veras tenía añísimos que lo había escuchado y yo lo quería conocer. Pero, pero, Luis Enrique Ascoy tiene una cualidad muy simpática para lo que voy a decir. Es chaparrito. Entonces, él cuenta lo siguiente, por eso digo, me permito contarlo no porque yo me burle o algo así, sino porque él lo cuenta como un testimonio. Dice que a veces, cuando llega a sus propios conciertos, bueno, esto repito hace muchos años porque ahora ya llega con sus hijos, pero le tocó que cuando llegó a sus conciertos, de repente, no lo querían dejar pasar porque no lo conocían, decían, ¿quién sabe quién eres tú? No, tú por aquí no puedes pasar. Bueno, pues que yo vengo al concierto, pues sí, pero la entrada es por allá y no lo quieren dejar pasar. O que a veces le decían así, ¿tú eres Luis Enrique Ascoy? ¿Tan chiquito? Pero por eso, yo repito, él lo cuenta. No se compara el servicio de Luis Enrique Ascoy con el servicio de Sergio, su servidor justamente, pero sí pasa, por supuesto, ¿no? Me acuerdo de una vez, por lo menos, me ha pasado infinidad de veces, pero me acuerdo una vez que me invitaron a un congreso, no digo en qué parroquia, ¿verdad? De aquí de Jalapa, pero era un congreso de la Divina Misericordia. Y entonces me invitaron a dar un tema y yo pues dije, bueno, me gusta mucho dar los temas, voy a dar aquí un tema que ayude al crecimiento. Y llevé mi guitarra y yo bien contento. Todavía me acuerdo la playera que llevaba, una playera blanca con azul rayada. Y yo bien feliz. Ese día, mi esposa, no recuerdo, creo que todavía no estábamos casados, creo que todavía no, pero llevó también a sus sobrinas y ellas llegaron después y yo bien contento y llego y ya estaba la gente adentro y me planto en la entrada y nadie hacía nada y de repente, bueno, me dirijo a unas personas que estaban así como uniformaditas y les digo, buenos días. Y me dicen, buenos días. Y les digo, soy Sergio Pérez Portilla, y ya llegué. Y me dicen, ah, sí, adelante, pásele. Y yo, con permiso. Y entonces paso y digo, pues voy a ver dónde me puedo acomodar, ¿verdad? Porque ellas me dijeron, sí, pásele pero vi que como que se quedaron un poquito confundidas. Pues yo me imagino que todos los que llegaban al congreso, pues nadie se presentaba y decía, buenos días, ya llegué. Entonces se les habrá hecho raro. Ya cuando voy buscando mi lugarcito, volteo y ahí viene una de las uniformadas corriendo atrás de mí, corriendo, corriendo, corriendo. Volteo y me empiezas a hacer con la mano, ¿no? Ya me detengo, ya me dice, ay, disculpe, es que no nos acordábamos que era usted, no lo conocíamos, no sabíamos que era usted el que iba a dar la conferencia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada porque aquí viene la reflexión y viene la aplicación. A veces uno dice, el predicador, pues debe ser un tipo alto, un estereotipo así de que a lo mejor con voz profunda y con un porte y que desde lejos se ve y aparece uno, ¿no? El cantante, el catequista, hasta el mismo sacerdote de mis amigos sacerdotes, que algunos he tenido la bendición de ser su maestro. Hace unos par de meses platicábamos con uno de ellos y pues él es joven de entrada, es joven, pero se ve más joven de lo que es, y delgadito, muy menudito, cara así. Dice que a veces le tocó que llegaba a alguna capilla a celebrar la Sagrada Eucaristía, presidir la Eucaristía,
y que luego llegaba y que ni caso le hacían, ¿no? Hasta que decía, buenas tardes, pues vengo a la misa, pues siéntese por ahí, no, no es que soy el padre, pero usted tan chiquito, pero es lo que pasa, uno tiene como que ese estereotipo, ¿no? Entonces cuando uno habla de los profetas, a veces también es lo que quisiéramos, ¿no? Que fueran la gente más preparada, que fuera la gente más alta, mejor parecida, con la mejor voz, con el mejor testimonio de vida. No, 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 no va por ahí. O no necesariamente. Tampoco es a fuerza lo contrario, ¿eh? Tampoco, porque a veces sí hay gente que su presencia, humanamente hablando, impone. Y es el predicador, y es el conferencista, y ese es, ¿no? Dentro de la iglesia, por supuesto. Fuera de la iglesia hay otros estándares. Pero a veces no, a veces, repito, es gente que se ve como nosotros, común y corriente. San Juan Pablo II lo ponía en estos términos. Profeta es aquel que expresa con palabras humanas la verdad que proviene de Dios. Aquel que profiere esta verdad en lugar de Dios, en lugar de Dios, en el nombre de Dios y, en cierto sentido, con la autoridad de Dios. ¿Sí? Es un profeta. La voz del profeta ha de escucharse porque no es su mensaje el que está dando, sino el mensaje que viene de Dios. Porque habla con la autoridad de Dios. Pero porque Dios también ha respaldado ese mensaje, por supuesto. Porque esta persona, este profeta, dice, y se oye bien interesante, en lugar de Dios. Dice uno, ¿cómo que en lugar de, quién le va a quitar su lugar a Dios? No, no malinterpretemos, no malinterpretemos. En lugar de Dios significa que Dios le ha pedido que se haga presente en medio de sus hermanos para darles un mensaje. Y recordamos que los profetas tienen varias características, y una de ellas es que no es infrecuente el rechazo a la llamada de Dios. Es constante que el profeta tenga cierta resistencia a ser profeta, ¿verdad? Que ponga por ahí algún pero. Por lo menos en eso podemos parecernos a los profetas de antiguo. Porque el pero ya lo tenemos. No, Señor, mira, no sé qué me vas a decir, pero ese día me voy a enfermar, ¿verdad? No sé qué me vas a pedir, pero ese día, híjole, no voy a poder. O sea, antes de saber qué es lo que nos pide el Señor, ya estamos nosotros deteniéndolos. Y quise poner esta imagen porque, fíjense qué interesante, ¿no? Hay un teléfono, es algo muy de hoy, muy, muy de hoy. Por la, por la tarde, platicando con algunos alumnos, me da mucha risa porque hablábamos un poquito de esta situación de las generaciones. Y pues evidentemente hoy hablar de teléfonos, hablar de grupos de WhatsApp y demás, pues es lo más normal del mundo. Pero hace unos 15, 20 años no era para nada ordinario. Entonces, esto lo pongo justamente como una actualización del mensaje, ¿sí? Nosotros hemos de aprender a hacer uso de nuestra realidad, de las herramientas que tenemos a mano, para poder compartir ese mensaje del amor misericordioso de Dios. Y es un punto importante, porque miren, a ver, tenemos que entender algo. Hay gente que nos pregunta, ¿está bien o está mal evangelizar en redes sociales? Si me permiten compartir mi reflexión, yo les diría que está incompleto. No es que esté mal, pero no puede ser lo único, dedicarse a las redes sociales en el sentido de que, pues mira, tengo una página que se llama el laico tal, el padre tal, la religiosa tal, y tengo 100,000 suscriptores. Estamos fuerte evangelizando. No, 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 no. La evangelización, decía Pablo VI, es un paso complejo con elementos variados.
Y uno de estos elementos es el anuncio explícito del Evangelio. Uno nada más. No podemos hablar de evangelización hablando de un solo paso. En redes sociales se puede perfectamente, y es lo de hoy, anunciar el mensaje. Pero acuérdate que un mensaje es una llamada. La pregunta es, ¿a dónde los estás llamando? ¿Hacia dónde los estás encaminando? Porque, insisto, es incompleto. El uso de las redes sociales necesario, por supuesto. O sea, no vamos a rechazarlo para nada. Es una gran herramienta. Pero es eso, una herramienta, no una finalidad. Yo me permito hacer uso de este ejemplo. Es un ejemplo doble. eh, y hay mucho que rescatar y hay mucho que aclarar, ¿no? Hay un meme donde están eh, el Chavo y Doña Florinda, y de este meme de que, entonces, ¿quieres tal cosa? Pues sí, le dice el Chavo, pero no quieres la otra, y el Chavo, pues no. Y ese meme lo hicieron justo para los cristianos, y le dice, o sea que tú quieres servir. Y el Chavo dice, pues sí. Y Doña Florinda, pero no te quieres preparar. Pues no. Y efectivamente, hoy tenemos mucha gente que tiene buen corazón, que quiere servir en todas las dimensiones, sea en la liturgia, en el canto litúrgico, en la catequesis, en la predicación, en lo que tú quieras dentro de la iglesia, quiere servir, servidores de la palabra, pero no siempre se quieren preparar, no siempre quieren estar ahí. Entonces está genial el meme del Chavo, ¿verdad? A ver si en el grupo de WhatsApp se los mando. O sea, que quieres servir, sí, pero no te quieres preparar, pues no, ¿verdad? Y eso lo comparo con lo que una persona cercana me decía. Me decía Sergio, dice, es que después de ver las jornadas mundiales de la juventud y tal, dice, yo quiero ser una influencer de Dios. Yo, perfecto, perfectísimo. Nos vemos tal fecha para un retiro, para un curso, para algo. No, pues no puedo ir. Entonces, ¿cómo quieres ser influencer de Dios? Si primero es tu vida de fe, primero es tu crecimiento, porque si no, ¿qué vas a ir a decir? ¿Qué vas a ir a mover? ¿Qué vas a ir a hacer? Ah, no, fíjate nada más, nosotros a veces somos muy dejados, porque decimos lo siguiente, escucha lo que te voy a decir. Hay una frase que a mí me llama la atención, que la primera vez que la escuché me convenció muchísimo, hoy me sigue convenciendo, pero creo que hay que matizarla y aclarar. Cuando dice, Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Yo cuando lo escuché, en ese romanticismo dije, bellísima frase, pero hay que entender una cosa, lo que les decía hace rato, no es tampoco, porque si no caeríamos en un drama del que no logramos salir eh, en la fe, en el que Dios elige lo peor de lo peor. No siempre, no siempre. A veces Dios ha elegido a gente muy capaz. O sea, imagínate que así como eligió a San Martín de Porres, que era de coco duro, que no le entraba, dicen por ahí que se hizo santo barriendo porque por el coco no hubiera podido, pero también eligió a Benedicto XVI, por Dios santo, una lumbrera. Eligió también a Santo Tomás de Aquino, o sea, una gente que tenía una capacidad intelectual. Y si vamos más allá, eligió a tantos y tantos predicadores con una voz de fuego, eligió a tantos y tantos cantantes con una facilidad y una voz tan preciosa, que no es así exacto que Dios nunca elija a los preparados. A veces sí los elige, a veces sí. Y ahora, Dios prepara a los elegidos. Hay que tener en cuenta una cosa, que si bien es cierto que Dios prepara a los elegidos, los prepara a través de los que antes fueron elegidos. Cuando un pueblo o una persona es elegida para servir. Pongo mi caso, yo fui elegido. Muy bien, soy elegido. Perfecto. Esto, si yo no entiendo lo que estoy diciendo, me puede hacer sentir más. Mira, a mí me eligió Dios, a mí me dio tales dones, a mí me tales características. Pues sí, pero te dio todo eso para que tú vayas y sirvas al otro elegido que viene después de ti y que va a estar cuando tú no estés, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos
Dios va preparando a los elegidos, pero a través de los primeros o de los anteriores elegidos. Así que, en ese sentido, es cierto, los profetas en la antigüedad eran enviados por Dios en un sentido muy profundo, muy espiritual, eran ungidos por Dios en un sentido muy profundo, muy espiritual, pero el día de hoy todos estamos llamados a ser profetas, y ya no en un sentido muy profundo o muy espiritual, sino que estamos llamados a ser profetas preparándonos, estando en comunión con la iglesia y con los hermanos, obviamente con Dios ni se diga, por supuesto, ¿verdad? Pero todo esto es para que entendamos que la cuestión profética no es una cuestión de sentimentalismo barato en el cual digas, es que Dios me mandó llamar para que yo vaya y predique. Muy bien, pues a ver, ya sabes usar la Biblia. No, pero es que Dios me va, pues yo soy un enviado de Dios para enseñarte la Biblia, ¿verdad? Yo aprendí ante la Biblia para poder enseñarte, no para hacerme más a mí, no para creerme más, sino para que yo te pueda servir a ti y tú puedas después ir a servir a los demás. Dios liberó al pueblo de Egipto, pero primero tuvo que liberar a Moisés, ¿verdad? Y entonces ya liberando a Moisés, Moisés se volvió el libertador de los demás y los demás a su vez también tuvieron que ser libertadores de otros y así hasta el día de hoy. Entonces, una de las cosas que se dicen de los profetas es que son hombres de la palabra. Por ejemplo, una de las expresiones más bonitas, el profeta es un hombre de la palabra. Bellísima expresión, pero así como en la antigüedad significaba que estaba sujeto y que era dócil a la palabra de Dios, hoy también tendríamos que decir, es un hombre de la palabra porque la conoce, porque la lee, porque la estudia, porque ora con ella, porque llora con ella, porque entra en contacto con Dios a través de ella. Eso es un hombre o una mujer de la palabra. La docilidad a Dios cuando no había nada era a través de la nada. Cuando hubo creación, fue a través de la creación. Cuando no había ni siquiera pueblo, Abraham, fue a través de una relación personal. Pero hoy hay iglesia, hoy hay sacramentos. La docilidad profética tiene que ir a través de todo eso. Y si no hemos caído en la cuenta y todavía seguimos pensando que mágicamente vamos a ir adelante a anunciar la palabra porque nos sentimos enviados por Dios, pues mágicamente vamos a caer al suelo derrotados y regresaremos a Dios pidiéndole perdón, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, no pensé que eras un mago, no me acordaba que eras Dios. Pensé que ibas a hacerlo todo fácil, no me acordé que tenía yo que entrar en un proceso. Pensé que simplemente se trataba de abrir la boca, cuando en lugar de eso hay que cerrarla para escucharte y para después poder anunciar y proclamar tu palabra. Dulce Madre, no te alejes, tú y a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.